¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar Puntos de Vista al final de esta jornada noticiosa, entretenida, con la comunidad también acá en Canal TVU de la Universidad de Concepción. Hoy vamos a hablar de economía, porque la economía se ha visto muy, pero muy afectada y las proyecciones hablan de que esta tendencia va a continuar de cara al fin de este año 2020, un año totalmente irregular, anormal, debido a la pandemia del coronavirus. ¿Qué se viene para la economía de Chile, para la de la región, inmerso en este panorama pesimista a nivel mundial, donde expertos hablan de que podríamos ser testigos de la peor crisis económica desde el año 1929, la gran crisis conocida en los libros de historia y que repercutió en muchas economías del globo, principalmente en países subdesarrollados, como Chile, que fue la nación que más se vio perjudicada en esos años, en 1929, con esa gran crisis. Luego la historia dice que vino la crisis en los últimos años, la crisis asiática, ¿se acuerda usted? Al término de la década de los 90, más adelante vino la crisis subprime y ahora estamos enfrente de esta crisis motivada por la pandemia. Vamos a conversar en esta oportunidad con dos docentes de economía, son profesores y fueron autoridades en diferentes gobiernos acá en la región del Biobío. Nos va a acompañar Cristian Muñoz, ex Seremi de Hacienda, y también Iván Valenzuela, quien ocupó la cartera de Economía. Cristian Muñoz en el gobierno actual del presidente Sebastián Piñera, hace poco que dejó el cargo de Seremi de Hacienda, e Iván Valenzuela fue Seremi de Economía en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ya estamos en condiciones de establecer contacto con ellos. Cristian Muñoz, ex Seremi de Hacienda del Biobío, ¿cómo le va? Buenas tardes. No nos escucha Cristian Muñoz. Vamos a saludar a Iván Valenzuela, ex Seremi de Economía del Biobío. ¿Cómo le va, Iván? Yo te escucho, tío. Iván, ¿me escucha? Yo no escucho a Francisco. ¿Tú escuchas a Francisco? Francisco está. Yo lo estoy escuchando, don Iván Valenzuela. ¿Cómo le va? De la cuarentena. Sí, al parecer no me escuchan ellos. Están ahí preparados en la aplicación Zoom. Estamos en vivo y en directo. Yo les comentaba que estamos preparando una conversación muy interesante de los efectos del coronavirus en la economía nacional y también mundial. Autoridades de la zona y actores que tienen que ver con la producción acá en el Biobío se han referido justamente a este difícil momento de la economía nacional y planetaria. Escuchemos. Este año en lo económico se suma un factor extra, que el efecto coronavirus se suma a la incertidumbre y por tanto sería esperable un crecimiento menor al que se había proyectado antes de que partiera todo el tema del COVID-19. Pero sí, yo creo que vamos a enfrentar un escenario de recesión dentro de este año. Pero dentro de aquello tenemos que pensar en cómo recuperamos ese vuelo. Podemos ver, y así estamos viendo, y hemos podido observar cómo han bajado también, ¿cierto?, esta actividad que tiene que ver con la cantidad de productos exportados. Ha bajado. Ahí teníamos la opinión del Seremi de Economía actual de la región, Mauricio Gutiérrez, también de ASECMA y de la Cámara de la Producción y el Comercio. Obviamente coinciden las opiniones del momento delicado de la economía y bueno, las proyecciones no son muy auspiciosas. Se habla de una caída del PIB en Chile del 2,5%, según han reconocido en el Banco Central. Recordemos que también esto se cruza con el empleo, la difícil situación del empleo. Se habla de que la cesantía pudiese sobrepasar los 2 dígitos de aquí a fin de año, recibiendo los efectos primero del estallido social y ahora del COVID-19. Ya podemos conversar ahora con nuestros invitados. Los saludamos ahora sí. Cristian Muñoz, ex Seremi de Hacienda, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto saludarte. Igualmente. Y también nos acompaña Iván Valenzuela, ex Seremi de Economía del Biobío. Iván, ¿cómo te va? Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, ya solucionamos esto del contacto. La verdad es que es una vorágine esto de estar de un programa a otro, pero es la idea de transmitir en vivo. Ya, comencemos a dialogar. A ver, Cristian Muñoz,
el panorama no es muy auspicioso. Se ha reconocido una proyección de una caída del PIB en Chile del 2,5%. Números inusitados. ¿Podríamos estar enfrente de la peor crisis económica de Chile y el mundo desde 1929? No, claramente que no espero, y en realidad yo tengo la certeza o la esperanza de que no sea más grave que la más fuerte que hemos tenido en este siglo, en el año 2000 en adelante. Probablemente sí vamos a tener una caída importante. Los rangos van de menos 4,5 que plantea por ahí el FMI hasta un menos 2 y algo. Pero la verdad es que hemos tenido caídas del Producto Interno Bruto del 18% el año 1982. No sé, Iván, se debe recordar que en aquella época sí efectivamente tuvimos una caída brutal de la actividad y fue una recesión que nos costó bastante. Yo tengo la esperanza que esta recesión que vamos a tener sea realmente de poco tiempo, porque el impacto del coronavirus es acotado en el tiempo, no debería proyectarse más allá. Sin embargo, obviamente que hay otros factores políticos que probablemente van a generar un ambiente de mayor incerteza, más allá de del shock que hoy día vamos a tener con coronavirus. Probablemente el político, a consecuencia obviamente de lo que comenzó a pasar en octubre, nos va a generar una caída importante en la inversión, particularmente porque obviamente cualquiera que tiene que tomar decisiones la piensa dos veces si es que efectivamente el cambio constitucional que se proyecta, o algunos desean, que afectará o no en la regla del juego. Sí, yo mencioné las crisis que se conocen a nivel mundial en el último tiempo, pero sí, es efectivo lo que dice usted. Chile sufrió bastante en plena dictadura en 1982, también ahí con una contracción importante. Iván Valenzuela, ¿qué magnitud puede tener esta crisis que está enfrentando el mundo en materia económica? Mira, la magnitud que va a tener en la economía hay distintos datos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional está diciendo que el mundo va a crecer o va a decrecer en torno a un 3%, es decir, va a ir a una contracción de alrededor de un 3%. La CEPAL está diciendo que la contracción va a andar alrededor de un 2%. Y si uno ve los datos que tiene para Chile, hay distintos informes. El Fondo Monetario Internacional está indicando de una u otra forma que Chile va a crecer o va a decrecer en torno al 4,5%. El gobierno está diciendo que la contracción va a andar en alrededor del 2%. La CEPAL un 4% de contracción. Entonces hay distintos indicadores. La certeza que hay hoy día es que efectivamente hay contracción y esa contracción va a estar dada o va a estar medida de acuerdo a los impactos que tenga esta pandemia en el mundo. ¿Ya? Y también de una u otra forma los impactos que pueda tener en nuestro país va a depender si controlamos o no controlamos hoy día el avance o no de este virus. Si uno ve los datos que uno tiene, y el Banco Central así lo está diciendo, que si esto se controlara en el mes de mayo, ya el impacto que tendría en la economía estaría en el rango del 1,5 al 2,5 de contracción. Pero si esto no se controla de aquí a mayo, el impacto que va a tener en la economía nacional va a ser mucho mayor. Y esto tiene que ver principalmente por la contracción que está teniendo la demanda internacional. Si uno analiza los datos, ya el comercio mundial, según el informe de la CEPAL, dice que se va a contraer en un rango de un 13 a un 32%. ¿Y eso qué impacta? Impacta en la demanda, en la oferta de los productos, y eso va impactando en el crecimiento y va a impactar significativamente en el empleo. Sí. Ahora, Cristian Muñoz, ninguna economía del planeta estaba preparada para esto. Lo del COVID-19, la verdad es que es la peor crisis sanitaria de las últimas décadas, con implicancias en muchos sectores. Yo le pregunto, el país, hablando de Chile, la pregunta no es si estamos preparados, nadie está preparado, pero ¿cómo poder recibir de una manera mucho menos grave las consecuencias de una crisis económica? ¿Estamos a tiempo, por ejemplo? La verdad es que esto igual que cualquier gripe que nos vamos a tener. ¿Que nos vamos a engripar? Probablemente sí. Sin lugar a dudas que vamos a tener los síntomas asociados a una gripa. Y probablemente lo que hoy día nos pasa en la economía va a ser un símil. Sin lugar a dudas que podríamos habernos preparado un poco mejor,
pero la verdad es que situaciones como esa aparecen en el escenario mundial y en poco tiempo hay que reaccionar. Ahora Chile, y es un dato que ha sido señalado, ya los primeros días de enero se comenzó a pensar que esto iba a llegar en algún momento y hay que preparar. Y la verdad es que lo que uno observa en términos numéricos, cómo Chile ha ido enfrentando esta situación respecto a la cantidad de contagiados, respecto a la cantidad de personas que hoy día se están recuperando, respecto a la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido, tenemos números que son, no podría decir positivos, pero no son tan malos como los que hemos observado en países que tienen una estructura sanitaria y son tremendas potencias. Cuando uno observa lo que pasa hoy día en Europa, España, Francia, Reino Unido, Italia, que son economías de las que siempre quisimos ser, de la economía de desarrollo, y miramos lo que pasa posteriormente al otro lado, en Canadá, en Estados Unidos, claramente que si nosotros logramos llevar la actual situación de una buena manera, probablemente vamos a poder finalmente enfrentar esta situación, y en medida, ya yo comparto con Iván, de que en medida que la nueva normalidad comienza a sentirse, probablemente los impactos sanitarios se pueden acotar y nosotros comenzar también a vivir una vida más normal. Si no es bueno ni para nadie, ni para la economía, ni incluso para la familia, estar en cuarentena más de un mes. Nosotros, por la actividad de la universidad que desarrollamos del 16 de marzo, ya comenzamos a hacer teletrabajo. Y obviamente que el estar permanentemente acá no ventilándose genera consecuencias. Entonces obviamente uno esperaría que tanto como personas, como familia, como instituciones, en el caso nuestro, la universidad y el país en general, vaya retomando la vida a la cual estamos acostumbrados. Pero para eso obviamente hay que tomar consideraciones que van a tener impacto en lo personal, una nueva forma de relacionarnos, y en el tema económico comenzar también a generar actividad que pasa por el consumo, porque muchos de nosotros hoy día no estamos consumiendo como lo hacíamos regularmente, y probablemente eso también va a generar que el impacto de la empresa, al aumentar la demanda, van a comenzar a producir esto de vida con los resguardos necesarios, llevarnos a una normalidad más acorde a lo que ha sido nuestro deseo. Sí, usted decía actividades académicas, y es docente Cristian Muñoz de la Universidad del Biobío, Iván Valenzuela de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Iván, esto causó mucho debate. Los mensajes que ha dado el gobierno a través del ministro de Salud es a ir retomando gradualmente la normalidad, y ya la idea de una cuarentena nacional estaría quedando marginada por ahora. Pero ahí está la controversia. ¿Qué hacemos primar? ¿Lo sanitario, lo económico? ¿Cuál es tu postura respecto a ir retomando la normalidad y poder abrir algunos comercios? Sí, lo que pasa es que yo creo que de una u otra forma, para poder uno reactivar la economía, tiene que incentivar la demanda. Y para incentivar la demanda significa de una u otra forma que las familias o las personas tengan ingresos. Y hoy día, por la situación que se está dando, las familias no están teniendo ingresos. Y al no tener ingresos, la demanda está contraída. Entonces, una de las formas que podría ser para poder seguir en un sistema de cuarentena tiene que ver con inyectarle recursos a la familia o inyectarle recursos a los hogares para que se siga controlando la no expansión de este virus. En ese sentido, ¿qué significa? Que las propuestas que debería tener hoy día el gobierno deberían ir enfocadas, insisto, a inyectar recursos a las familias para que las familias de una u otra forma hoy día sigan consumiendo, y al seguir consumiendo se va a ir inyectando de a poco la demanda, pero basado en estas condiciones de cuarentena. El problema que hay hoy día, cuando no hay inyección de recursos hacia las familias porque se están demorando por distintas vías, el bono COVID, acuérdense que fue aprobado hace algún tiempo atrás, está recién pagándose un mes después, de una u otra forma los otros bonos que se están planificando van a aparecer en los próximos meses. Por lo tanto, hay que hacer que las familias sigan en sus hogares, pero hay que agilizar la entrada de recursos a ellos, porque una familia o un jefe de hogar hoy día que no puede salir a trabajar significa que en el mes no tiene ingresos, y al no tener ingresos no puede consumir. Por eso es importante, para reactivar la economía,
conservando este sistema de cuarentena, inyectarle recursos a la familia, y esa inyección de recursos tiene que ver con garantizar algunos flujos. Y esos flujos tienen que venir dados de una u otra forma hoy día, como le estamos diciendo, no salga a trabajar, que esos recursos lleguen al hogar, y eso ahí el gobierno tiene un rol importante, o el Estado, que es a través de recursos hacia ella. ¿El gobierno está dando señales de ir por el camino adecuado? La verdad es que yo entiendo que comenzó una suerte de transferencia de recursos hacia las familias, justamente porque la verdad es que la actividad se ha visto atenuada, salvo que hay un detalle, que hay mucha gente que hoy día tiene su sueldo asegurado porque sus empresas les van a seguir demorando, pero obviamente que esto no se sostiene que si no hay actividad. Ahora el Estado sí, y el bono COVID es uno de ellos, y hoy día los planes de transferir hacia los profesionales que emiten boletas, a las personas que son informales, es decir, hay una búsqueda justamente de poder, focalizando el gasto, en este caso, generar actividad. Pero obviamente que el dinero no basta con que llegue a la casa, sino que existe la posibilidad de poder gastarlo. Fíjense que un detalle, en muchas comunas, algunas de aquí de nuestra provincia, han limitado, por ejemplo, el comercio de las ferias. Por lo tanto, tenemos esos feriantes, esos comerciantes que regularmente nos abastecían de productos frescos y de calidad, hoy día están impedidos de poder vender. Entonces, claro, no sacamos nada nosotros con que el Estado le haga traspasos de dinero si las personas, pudiendo ir a comprar, no lo van a poder hacer, y esos mismos comerciantes que hasta hace poco vivían y tenían un grupo que ellos sostenían, que son sus trabajadores, tampoco les pueden estar remunerando. Entonces no puede ser que el Estado pretenda satisfacer la expectativa y la demanda de todo el mundo, porque ¿Que podría abrir un mall ahora tomando los resguardos? Yo la verdad es que siento que la actividad que hemos visto en los supermercados es perfectamente traspasada a un mall, pero, insisto, con un control de la cantidad de personas bastante más acotada. Es decir, no que cualquiera llegue. Yo creo que, y es más, probablemente producto de esta experiencia, hemos aprendido primero no a saludarnos y nos vemos con besos ni con abrazos. Me ha tocado encontrarme con amigos y a distancia. Y obviamente que cuando voy al supermercado trato de mantener una distancia física, alejamiento social, sí. Entiende que lo mismo podría ser en un mall. Iván Valenzuela lo veía moviendo la cabeza. ¿Piensa distinto, Iván? Sí, yo pienso totalmente distinto. Lo que hay que garantizarle hoy día a las personas es que tengan, que puedan cubrir sus necesidades básicas, y las necesidades básicas están enfocadas principalmente en los productos de primera necesidad, que son los productos de alimentación para llevar a cabo, para sostener su vida, que es lo fundamental hoy día. Y hacia eso debe estar enfocado. Cuando tú tienes hoy día una familia que no tiene ingresos, no puede ir al supermercado, no puede ir a la feria, no puede ir a consumir. Por lo tanto, lo que uno debería preocuparse, vuelvo al planteamiento, es que las familias tengan los ingresos, y con eso se va a ir activando de manera paulatina la demanda, y vamos a llegar en algún momento a que la actividad económica vuelva a la normalidad. Pero ese es un proceso largo. Lo que tenemos que hacer hoy día, insisto, es controlar la expansión. Y esto se hace teniendo las cuarentenas, pero también asegurando el abastecimiento de la familia a través de los supermercados, las ferias u otros, pero no a través de la venta de los centros comerciales que venden otro tipo de productos que hoy día no necesariamente son de primera necesidad. Ahora, Iván, concretamente, la entrega de un ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, la ayuda a las pymes, cosas que ha dado a conocer el gobierno, ¿son suficientes? Yo creo que no son suficientes, vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir, son muchos anuncios, y en el proceso de esos anuncios en que se concreten ha pasado demasiado tiempo. Y hoy día lo que hay que garantizar, por ejemplo, el ingreso promedio de los chilenos en la última encuesta suplementaria de ingresos del país es de 574.000 pesos. Lo que nosotros deberíamos establecer o garantizar que todas las familias en Chile a lo menos tuvieran ese ingreso promedio. Y hoy día, ¿qué es lo que se está asegurando? Vía el bono COVID, ¿cuánto? 50.000 pesos por carga familiar. El último bono que está siendo anunciado, estamos hablando de 126.000 pesos, ya dependiendo de la situación que tiene la familia.
Por lo tanto, esas familias que van a recibir 120 o 130 mil pesos no tienen para cubrir su necesidad básica. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que tener un ingreso que por lo menos le ayude a cubrir esa necesidad. Puede ser el ingreso promedio, puede ser el ingreso mínimo, pero hay que buscar una forma de que ellas tengan ingresos para consumir. Y ese proceso ha sido muy largo. Hoy día no podemos tener que las familias en 2 meses que lleva esta pandemia aproximadamente no tengan ingresos, principalmente los informales, principalmente los que boletean, u otros profesionales que están perdiendo el empleo basado en las condiciones que se están dando. Muñoz. Lo que pasa es que no solamente el Estado es el que tiene que ser el único proveedor, porque pareciera que al escuchar a Iván que el Estado es el que tiene que completar lo que falta en cada una de las familias. Yo creo que el Estado tiene un rol relevante, pero también hay que reconocer que las familias permanentemente son capaces de generar sus propios ingresos, generar ingresos autónomos. Pareciera que efectivamente todo el mundo está en sus casas. La realidad de Chile hoy día es que no estamos viviendo una cuarentena como están al otro lado de la cordillera. Tenemos una actividad bastante... no decir normal, porque sería un error, pero oigas, vámonos, salgamos un poco y vamos a ver que hay harta gente que está trabajando. Ahora, lo que sí hay que tener mucho cuidado, y creo que ese es el principal llamado, es que independiente de cuál sea la actividad que estamos desarrollando, hay que tomar las precauciones para no enfermarnos, y también, por una razón muy simple, que fue la razón de por cual se comenzó a plantear esta forma de autocuidado, alejamiento, que es no provocar que todo el mundo se enferme simultáneamente, porque esto iba a hacer colapsar la atención, que fue el fenómeno que observamos en Europa y también en Estados Unidos. Es decir, lo que hay que procurar es que paulatinamente las personas mantengan una actividad, y de hecho ha tenido muchos éxitos esta suerte de cuarentena focalizada o puntual, porque ha permitido justamente que el Chile no se detenga. Y Iván, probablemente va a coincidir conmigo, que la única forma que el Estado puede llevar recursos a las personas es que mantengamos la actividad económica. Sin actividad económica, sin pago de impuestos, finalmente no hay manera alguna de salvar la situación hoy día a las personas que están más limitadas. Ahora, Iván, sabemos que la economía chilena todavía sigue en desarrollo. Para muchos, incluso algunos prometieron ahí con años llegar al desarrollo. Todavía no somos un país desarrollado y está el debate también de dónde sacar la plata. ¿Nos endeudamos o no? ¿Cómo lo hacemos? Porque obviamente los recursos no abundan. O quizás sí, y el gobierno no lo quiere reconocer, Iván. Yo creo que Chile tiene capacidad de endeudarse. Acuérdense que antes de la pandemia teníamos la crisis ya y estábamos hablando de esta crisis social y teníamos un nivel de endeudamiento del país de un 27%. Recordemos pero ya estábamos llegando a 30 y algo. Sí, pero teníamos un endeudamiento de un 27%. Recordemos que Chile, si lo comparamos con las economías de nuestros vecinos, es una economía que tiene fondos soberanos, y hoy día los fondos soberanos son alrededor de 23 mil millones de dólares, que están compuestos por el fondo económico, el fondo de reserva de pensiones y el fondo de estabilización económica y social, que en esos dos fondos sumamos 23 mil millones, que perfectamente podríamos estar haciendo uso de esos recursos para enfrentar esta situación. Y lo que estamos haciendo uso hoy día es reasignación presupuestaria, es decir, de una u otra forma optimizando el presupuesto, ya endeudándonos en 4 mil millones para cubrir este plan, pero vuelvo a insistir, lo que estamos echando mano a nuestras reservas es bastante poco. Entonces, creo que hoy día tenemos las espaldas para soportar este avance de pandemia. Yo hice solamente un cálculo muy sencillo. En Chile son 9 millones de personas que están ocupadas según el último trimestre móvil. Y si tomamos esas 9 millones de personas con un sueldo promedio de 574 mil pesos y a eso le aplicamos los avances del seguro de cesantía, que el 70% en el primer mes, el 50% el segundo mes, y el delta lo financiara el Estado, uno en 6 meses podría estar financiando esta pandemia con 19 mil millones de dólares. Por lo tanto, tenemos los recursos para enfrentarlo.
pasa que hoy día no se están tomando las medidas adecuadas. Hoy día estamos en la discusión si estamos en cuarentena o no estamos en cuarentena. Estamos en la discusión de una u otra forma si es un bono de 100 o 300.000 pesos o 400.000 pesos. Lo que necesitamos es inyectarle rápido recursos a la familia y eso va a darnos de una u otra forma una estabilidad en este proceso para que después de los 6 meses volvamos a una actividad o esperemos volver a una actividad lo más normal posible. ¿Conviene, Cristian Muñoz, endeudarse más? Aclaro un tema, acuérdense que producto de la crisis de octubre, se comenzó a aumentar el gasto público, el nivel de recursos que estábamos hablando al orden de llegar respecto al PIB de un 37%. El expresidente Lagos hablaba que Chile podía llegar al 42%. Es decir, ojo, ya no estamos con la holgura que teníamos a marzo del 2019, que teníamos prácticamente 24-25%, y ya estamos con un nivel de gasto mayor porque nos hemos comprometido a gastar más justamente, y hoy día aparece este shock que nos obliga todavía a mayor endeudamiento. Sabe perfectamente, Iván, que los países que se comienzan a endeudar paulatinamente, claro, son problemas ahora, pero sus costos de financiamiento comienzan a crecer radicalmente, y en el caso chileno ya al año 2018 pagábamos desde el punto de vista de los intereses prácticamente 2.400 millones de dólares, y hoy día ya estamos proyectando para el 2024 el doble de eso, o sea, más de 5.000 millones de dólares se van a pagar solo intereses. La verdad es que no podemos en ningún caso comenzar a hipotecar el futuro, el consumo de nuestros hijos, de nuestros nietos, enfrentar pagos de costos financieros que hoy día involucra. Y también no sabe usted que si en medida que tenemos un problema macroeconómico, no de un buen balance estructural y comenzamos a gastar mucho más de lo que generamos, finalmente el día de mañana las tasas de interés no serán tan bajas como las que tenemos hoy día y aumentarán. Y ojo, los fondos soberanos ya se comenzaron a girar. Así que no hay 23.000 millones de dólares como plantea Iván. A ver, se nos acaba el tiempo. ¿Qué tiene que hacer la región del Biobío, Iván, en medio de este panorama tan incierto? ¿Qué tiene que hacer la región del Biobío? Hoy día tiene que priorizar los sectores económicos que hoy día tienen potencial de crecimiento. Si uno analiza la economía abierta hoy día de la región del Biobío, está impactando directamente en nuestras exportaciones, y el único sector que se está salvando de esta contracción principalmente es el sector agropecuario. Creo que ahí hay un espacio en lo cual nosotros hoy día podemos trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué digo el sector agropecuario? Porque el mundo sigue consumiendo, sigue comprando productos de la agricultura, frutas, verduras y cosas por el estilo. Por lo tanto, ahí tenemos un sector que debemos potenciar. ¿Qué debemos hacer en la región del Biobío? Inyectar aquellos proyectos que van a generar empleo, porque hoy día si uno proyecta la caída del empleo en la región del Biobío podría caer en aproximadamente un 10%, y eso significaría llegar a tasa de un 15%, lo cual es bastante alto, y eso significa apoyar todos aquellos proyectos que generan empleo principalmente en infraestructura, en construcción, y proyectos que van a generar principalmente mano de obra calificada. Hay que apostar también, hoy día se ha contraído mucho el sector turismo. Si uno analiza lo que podría pasar de septiembre en adelante, que podría ser un sector que podría tener un crecimiento, y eso significa apostar con recursos hacia ello, principalmente a los emprendedores del sector turismo, a los que tienen hoy día acción de poder desarrollar distintas instancias para atraer turistas y que puedan consumir en la región del Biobío. El sector logístico, que todavía la región tiene que seguir avanzando, que son los sectores que uno podría privilegiar, como también la ciencia ligadas a la universidad, la innovación. Muñoz, para cerrar, lo mismo, ¿qué tiene que hacer la región del Biobío? Yo la verdad es que tiendo a ser bien optimista respecto a la capacidad de recuperación que tiene nuestra economía. Muchas veces la región ha tenido cifras bien distintas al resto del país. Es contracíclico. Por lo tanto, si observamos que el país comienza paulatinamente a tener cifras negativas, mi esperanza en que la región no se agudice esa crisis, por el contrario, seamos los primeros en salir adelante, y la mejor manera es, coincido yo, que el sector logístico y toda la actividad productiva puede tener una tremenda oportunidad. No soy tan entusiasta respecto a lo que es el turismo, porque los turistas son extranjeros que viven en esos países que están en crisis económica. Por lo tanto, no tengo la esperanza que por ahí vayamos, pero indudablemente que sí
la industria nuestra, y no solamente industria pesada, sino también el servicio, tenemos que potenciarla. Y las universidades tienen que hacerse cargo también de esta falencia de innovación que nos pone a nosotros como región bastante atrás. Gracias, Cristian Muñoz, ex seremi de Hacienda de la región del Biobío, por participar en Puntos de Vista. Que le vaya bien. Gracias. Don Iván Valenzuela, le agradecemos también el haber participado en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos despedimos entonces de este Puntos de Vista. Nuestro programa de debate, de análisis, vuelve, pero ya el próximo lunes, ¿sí? El próximo lunes. Mañana no, porque está medio SUDEC, así que hay otra programación de día viernes en nuestro canal TVU. Pero en noticias, seguimos mañana al mediodía con todo lo que está pasando en la región en el marco del coronavirus. Gracias y hasta mañana.